Good afternoon. Okay. My name is Carla Giovanna Bárcenas Guerra from secondary. My parents are Giovanna Saray Guerra Fuentes and Juan Carlos Bárcenas Ramírez. I am going to talk about project number 2, which is importancia del lenguaje para la conformación de la cultura en las sociedades. Pregunta número 1. ¿Cuáles son los cambios culturales que se dieron a la llegada de los españoles y que siguen manteniéndose en la época actual? La llegada de los españoles nos trajeron nuevas tradiciones como la celebración de Semana Santa, que se celebran ahí en el cerro de la estrella lo ejemplifican. Esta muerte de Jesús, la crucifixión. Anda, las misas católicas como los bautizos, los casamientos, y pues eso. La misa de los domingos, la rosca de Reyes, que es en enero, creo. 6 de enero. Ajá, que pues ya partes tu pedazo y si te sale el monito, pues ya pagas los tamales, pero pues no. Las 12 uvas en Año Nuevo y las piñatas en los cumpleaños. O en alguna otra celebración o fiesta. Okay. ¿Cómo se desarrolla la cultura en una sociedad y quiénes mantienen la conformación cultural? En medio de la comunicación cultural evoluciona a partir de la diferenciación entre interacción, sociedad y grupo, o sea, que en cada grupo hay interacción con cada individuo de esos grupos. Y hay comunicación. Entonces ahí se empieza a generar la cultura entre los grupos a través de la comunicación y las tradiciones y se continúan de generación en generación. Uh-huh. Ahora dice, ¿a qué se refiere el término cultura y qué elementos de una sociedad la conforman? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social. Y como por ejemplo hablamos ahorita de la religión, que es de una manera espiritual, o también en la época prehispánica, que en esta creían en sus dioses, como esta cosa. Serpiente emplumada. Ajá, eso. Hacían sacrificios, los ofrecían a los dioses, uh-huh. Creían en la naturaleza y cada dios representaba algo de la naturaleza. Uh-huh. Y pues uno de ellos era que este es el más común, pero no sabemos cuántos dioses más habían. Puede que habían mucho más de los comunes y pues aún no lo sabemos. Ahora fuerte. Ok. Entonces dice, ¿qué otra forma del lenguaje puede funcionar como medio de difusión de hechos culturales de una sociedad? Está el escrito, como la escritura china, asiática, la cultura china, japonesa, coreana, la árabe, la rusa. Así, el oral, que es el que actualmente sabemos hablar todos, o la mayoría. Los idiomas. El mímico, y que son señas, y el pictórico, que es que se ocupaba en la prehistoria. Había cuevas en las cuales se fueron descubriendo que ellos tal vez no tenían un mismo lenguaje, pero se comunicaban a través de dibujos. Y poco a poco se fue creando la escritura. Así es. Así como la china y esas. Dice, ¿Qué son los hechos culturales derivados de una forma de lenguaje? Ejemplifica con una leyenda.
la leyenda existen lenguajes de una región, así como lugares, y eso se transmite de generación en generación. Y una muy común aquí en México es la leyenda de La Llorona, que se trata de una mujer que vendía flores y en una de esas que llegaba a su casa, encontró su casa en fuego y para intentar apagar el fuego dejó a sus hijos en la lancha esa que era en Xochimilco. Trajinera, ahí utilizan mucho las trajineras. Y bueno, eso, pero pues no se sabe. Hay diferentes historias, así como de que mató a sus hijos por venganza a su ex esposo que la dejó por otra mujer, o que ella los ahogó y después se ahogó ella, y pues no se sabe realmente qué pasó, pero creo que la verdadera es, bueno, para mí la verdadera es que ahogó a sus hijos y después ella se ahogó y luego ella pasa su espíritu o su alma anda en pena, gritando por sus hijos, buscándolos. Y bueno, dicen ahí en Xochimilco que los niños que desaparecen se los lleva a ella por los niños, por sus hijos que los mató y eso. Y además se escuchan gritos en los canales de agua y pues se eriza la piel de las personas que viven ahí. Y para ellos ya dicen, escucharon un lamento o un grito de dolor, dicen que es la Llorona y ya es muy normal para ellos escucharlo. Normalmente esa leyenda se originó en Xochimilco, se dice que fue en Xochimilco porque están ahí todos los canales de agua. Sin embargo, existe en muchos otros lugares del país donde hay ríos. Todos los pueblos o zonas que tiene ríos, se dice que ahí está siempre la Llorona y cualquier lamento que se escucha, se dice que ya viene la Llorona por los niños que no se duermen temprano y que se portan mal. What is the pilot scientific study? What? A pilot scientific study are steps in a process of invention, development, and testing misconceptions. It's used like a small-scale test of methods and processes, and are used in large scales. Some explains Samples. of the uses of the pilot are randomize a target of population, the proportion of screens that enroll and attend at least one session, key participants in the study, treatments, specific retention rates measured for studies, the proportion of the planned assessment are completed. ¿Qué es la interculturalidad y cuáles son las bases para desarrollarla? La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del lenguaje en el proceso de interculturalidad? Más allá de la ideología. Más allá de la ideología y de modelos económicos, el lenguaje dentro del proceso de la interculturalidad representa la base de la comunicación interdimensional y extradimensional. De ahí se ha tomado la globalización como motor que impulsa en contraste la diversidad lingüística.
Es decir, que el lenguaje es muy importante a nivel mundial, sin importar pues qué religión, qué cultura, nada de eso ha sido como un impedimento para que el lenguaje siga evolucionando hasta el día de hoy. Como ya les platicaba Carla, que hay diferentes tipos de escritura y lenguaje, como la asiática, el árabe, la rusa. bueno, son tipos de culturas también. Ajá, y actualmente en México también existe una cultura y una escritura que es la Lenguaje son algunas lenguas que existen en algunas regiones, como la zapoteca, la náhuatl, así es, y no sé qué otra. otomí. Ajá, y otomí, y esas tienen también su escritura y su lenguaje, pero esa ya está muy, hay personas muy pocas que las hablan y está por ese lenguaje y esa escritura está por extinguirse, así que Esa lengua, esas son lenguas. ajá, esa lengua está por extinguirse. Y pues hoy a nivel mundial existe un idioma universal para que todas las culturas nos podamos intercomunicar. ¿Qué idioma es, Carla? Es el lenguaje universal, que es el inglés. El inglés. Por eso es muy importante que podamos ya incursionar con este idioma y poder dominarlo para a futuro poder comunicarnos con cualquier cultura. Y también no solo para comunicarse, sino que también ya actualmente en los trabajos ya es necesario el inglés. O sea, hables o no inglés, pues es necesario. Así es. Entonces, Y creo que ya no te aceptan, ¿no? En los trabajos si no hablas. pues normalmente es un requisito, porque en nuestro país no ha sido como que tan enfocado o no hemos tenido esa cultura o esa educación de tener un segundo idioma, y en otros países pues sí es como obligatorio. Hoy en día ya México entró a ese sistema y pues al momento de titularte debes tener ya los 100% de créditos del inglés para poder lograr tu titulación, y como bien les comentó Carla, pues ya es un requisito hablar inglés para cualquier trabajo, sea que lo ocupes o no lo ocupes. Y pues bueno, básicamente este es su dibujo que ya realizó para dar un poquito de señas de lo que es la cultura. Y pues bueno, en México también sabemos que los españoles nos trajeron muchas tradiciones de su cultura, pero también hay muchas tradiciones aquí en México y que se han seguido utilizando, como son los danzantes a veces ahí en el Zócalo de la ciudad, los huicholes, los voladores de Papantla. Una tradición también bien importante para la cultura mexicana es el Día de Muertos, con las ofrendas. Y poner comida a sus muertos. Así es, en la ofrenda poner comida a sus muertos, porque los mexicanos creemos en que los muertos bajan esos días en específico, se les guía con algunas hojitas de cempasúchil, porque es un aroma muy característico, y que ellos bajan a comer lo que se les ofreció en la ofrenda. Entonces, así como tenemos tradiciones tradiciones y cultura de los españoles, también aún tenemos algunas tradiciones de la cultura mexicana. Y también no solo cultura, sino también varias comidas. ¿Sí? Así es. Muy comunes. Muy comunes. ¿Cómo qué comida mexicana? No sé, los tamales, el mole, las enchiladas, las tortillas, el maíz. Así es. ¿Y comida española? Ay, La no paella. Pues sí, eso. Paella. Y bueno, pues nada. Pues eso es todo.